Y habrá que compartirla porque no creo que hay mucha gente que nos va a estar viendo. Ay, de veras, esto que Eh, compartir. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto, amigas, de nueva cuenta estar con ustedes. Liz Durán, te mandamos un afectuosísimo saludo. Hola, Eres la Liz. primera en una semana que hace contacto con nosotros. Qué bueno es estar de nueva cuenta con ustedes después de un largo proceso de cambio, amigos y amigas de la casa de Cuatro Vientos. Pues estamos aquí de nueva cuenta ya con ustedes listos, todavía con muchas cosas que arreglar, pero aquí estamos de nueva cuenta para servirles. Bienvenidos a Cuatro Vientos. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, amigas, amigos. Pues sí, nosotros quisimos empatar los cambios tan importantes y trascendentales que se están dando en el país con un cambio de casa de Cuatro Vientos, pero aquí sigue siendo su casa. Y esto nos ha mantenido muy, pero muy atareados. Qué barbaridad. No se lo deseamos a nadie. No sabe uno en qué momento va acumulando tantas y tantas cosas y al final resulta una tarea titánica mudarse de una casa a otra, pero aquí estamos con mucha enjundia para iniciar de nuevo, reiniciar nuestras transmisiones, Javier, y más ahora que existen estos cambios tan importantes en el país. Una semana tenemos de que se realizaron las elecciones calificadas por propios y extraños, por nacionales y extranjeros, como elecciones históricas en México. Ha habido infinidad de opiniones donde todo mundo felicita al pueblo mexicano por la manera en que salió a expresarse a las urnas de manera rotunda, contundente, masiva, pero además en medio de una situación sumamente difícil, con amenazas, Javier, de violencia, en algunos lados Ujú. con asesinatos, y aún así, y a pesar de todo, los mexicanos salimos a la calle, llegamos a las urnas y metimos de lleno nuestra decisión en las urnas y el resultado es increíble. México amaneció el 1 de julio con una nueva cara, con un rostro más apegado a lo que debe ser la democracia, con los ciudadanos, pero también los actores políticos, reconociendo el triunfo, en este caso apabullante, de Andrés Manuel López Obrador. Llega Obrador con la más alta votación que haya tenido presidente alguno, más de 30 millones de votos, Javier, Sí, casi el 54% de la votación, como si hubiese sido una segunda vuelta, ¿no? sí. Lo que pasa es que también hay que ubicar, Alicia, el hecho de que estábamos también ante la elección en donde mayor número de mexicanos han participado en un solo proceso electoral, tanto para presidentes como para todos los demás puestos de elección popular que se levantaron. Entonces, el hecho de tener 30 millones, en el caso, un poco más de 30 millones de votantes favoreciendo a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, muchísimos de ellos votando a favor de Morena, Sí, la inmensa mayoría, nos indican que efectivamente, tal y como se pronosticaba, fue histórico, pero aún así el 62, casi 63% de participación ciudadana no es de las mejores que ha tenido el país. La mejor fue con Cedillo, sigue siendo la más elevada en cuanto a participación ciudadana. Sin embargo, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas que tenemos que rescatar de este proceso que continúa efectivamente. Hemos estado escuchando, hemos estado en la calle constantemente, hemos estado escuchando muchas manifestaciones de alegría, de felicidad, pero por otro lado también hemos estado escuchando voces que se niegan críticas. todavía a aceptar esto que mayoritariamente los mexicanos votamos, ¿no? Así es, y en cuanto a lo que mencionas, Javier, de del voto que ha sido mayoritario con Cedillo, bueno, es cierto, pero era el año de 1994 y aquel año y aquellos comicios fueron considerados como las elecciones del miedo. ¿Qué había pasado? Ni más ni menos que el asesinato del candidato presidencial del PRI, Daniel Colosio, Javier, Ajá. Colosio Murrieta. ¿Qué había pasado también? Bueno, pues Luis Donaldo. Luis Donaldo Colosio. ¿Qué había pasado también? El asesinato del cardenal Posadas, los asesinatos dentro del De los hermanos Ruiz priismo, Massieu. los hermanos Ruiz Massieu, y el levantamiento armado en Chiapas. Entonces todo esto generó un ambiente de mucho temor
que incluso por primera vez en los spots se explotó de esa manera. Yo todavía recuerdo, fue los primeros spots que me tocó ver, donde se iniciaba una campaña de miedo para atraer el voto de los ciudadanos, y pasaban escenas, Javier, de países que estaban en guerras civiles, con un desastre, con incendios, con muertos, y junto a ello pasaban las escenas de México con gente votando, con gente formada en las urnas, y decían: vota porque continúe la estabilidad y la paz social que el gobierno mexicano o que México te ha permitido gozar durante tantos años. Era un voto, un llamado inducido a votar por el PRI, era el voto del miedo. Hoy, y además el candidato Zedillo, pues el candidato del régimen en el poder, del partido gobernante. Hoy es el candidato de la oposición el que gana, y de la oposición más denostada por parte del grupo gobernante, Javier. Entonces, si vamos a estar identificando los procesos electorales por el tipo de voto que se realizó, entonces, amigos y amigas, de 2018 fue el voto de la ira, el voto de la indignación, el voto del hartazgo, que fue mayoritario y que, bueno, tal y como lo comentaban las encuestas, finalmente se dieron las proporciones en las que se habían estado señalando por parte de las principales y más serias y más profesionales casas encuestadoras del país. Qué bueno que empiezan esas empresas también a actuar de una manera profesional, como debe de ser, y esto nos ha dado también un rayo de esperanza de que los próximos procesos electorales también estén siendo también de una manera muy importante condicionados con la veracidad de este tipo de estudios que nos han dado fotografías en el transcurso de estos 3 meses de campaña electoral, y que finalmente vinieron a consolidar y a confirmar que lo que se hizo en estas encuestas fue realmente un trabajo muy bien elaborado y que reflejó finalmente la voluntad popular en este proceso en particular. Así es, y el voto masivo para Morena es otra de las características, y se lleva a Morena la mayoría en el Congreso de la Unión, senadores y diputados. Por supuesto, se lleva también una gran cantidad, Javier, de elecciones locales, 5 gubernaturas y una gran cantidad de presidencias municipales. Y analizando urna por urna, boleta por boleta, ¿no?, cada una de las actas, te das cuenta que aún aquellos casos en que ganaron candidatos que no eran postulados por Morena, sino por la alianza PT y PES con Morena, pues ganaron los candidatos del PT y del PES en la mayoría de los casos. No conozco todavía las excepciones, pero conozco bien aquí Baja California, ganaron gracias al voto de Morena. Fue el voto masivo por Morena. Eran unas cuantos votos para los aliados y muy poquitos votos para la coalición en sí, el cuadrito donde venía la coalición. Fue el voto para Morena, y de ese tamaño es la responsabilidad que tiene el partido de López Obrador. Pero, Javier, ya empezaron también algunos análisis de las primeras decisiones, de lo primero que ha trascendido, y el proceso presentó esta semana un trabajo extraordinario que se titula Las buenas y las malas noticias tras la victoria de López Obrador. Esto fue publicado apenas ayer y menciona, ¿verdad?, que México hoy es muy diferente al de hace 5 días, cuando se estaban por parte de los morenistas y sus aliados festejando el triunfo. Dice: algunos de los cambios son objetivamente buenos y otros intrínsecamente malos, pero la gran mayoría rehúye el maniqueísmo y admite varias interpretaciones y matices. Como sea, parece pertinente calibrar desde ya qué ha significado este triunfo de Andrés Manuel López Obrador, qué ha ocurrido desde entonces y con consecuencias que ya se están presagiando, ¿no? Entonces, el análisis que lo hace Juan Carlos Ortega para la revista Proceso, se publica en su edición especial el día de ayer, ¿sí? De ayer se publica Proceso, amigos y amigas. Pues primero cita lo bueno, y aquí reconoce que no todo es atribuible a López Obrador, lo cual también se me hace que debe de ser justo, porque el pueblo mexicano es el principal actor de esta transformación. Y los procesos, ¿no?, políticos que se han derivado en los últimos años. Bueno, en el número 1 coloca el siguiente concepto: por fin llega a la presidencia una verdadera transición democrática,
que exigía este hecho, la izquierda a la presidencia. Oye, qué bueno que estás leyéndolo y redactando el título, el texto, porque originalmente, amigos y amigas, el articulista, que les digo es Juan Carlos Ortega, dice que por fin llega la izquierda a la presidencia. Pero a mí me pareció muy interesante y te felicito por la forma en cómo lo estás presentando, porque en realidad se trata de una transición democrática. Eso es, a final de cuentas, lo que se rescata, porque la izquierda ahí es un choro del que hemos estado platicando últimamente, Olga Alicia, y evidentemente hay gente que sí es de izquierda, que llega con Andrés Manuel López Obrador, pero su gobierno no va a ser de izquierda. Sí, bueno, porque se menciona una verdadera transición democrática, Es. porque aunque en el año 2000 ya hubo una alternancia en el poder con Vicente Fox a través del panismo, bueno, el régimen continuó intacto. Sí. Y ahora el hecho de que llegue la izquierda a la presidencia, pues se supone representa un proyecto no radicalmente diferente, Si no pero socialista, sí, no comunista, no anarquista. Ajá, una transición democrática importante que significa la posibilidad de cambios, pero no cambios al estilo de una revolución socialista o una revolución comunista. Para nada. No, entonces es una verdadera transición democrática. ¿El 2? Los mercados no solo resisten el triunfo de López Obrador, sino que avanzan. Todos los indicadores que se están dando hasta el momento nos hablan de que en esta semana se va avanzando en la economía, no hubo caos, no se nos cayó el país, no estamos en un problema grave, al contrario, dice, vamos bien, incluso el peso, nuestra moneda, se enfila a tener su mejor semana en años. Luego, el 4. Bueno, el 4, la pugna con los empresarios que tanto daño podía hacer, se transforma en luna de miel, con algunas excepciones, obviamente, pero en su mayoría los empresarios aceptan al gobierno de López Obrador. Sí, todavía no es gobierno, es el presidente electo, pero aceptan pues este mandato de las urnas. Sí, de hecho ya existen diálogos, ya hay un programa que se acordó con el Consejo Coordinador Empresarial o Galicia para generar estos empleos temporales con los jóvenes conocidos despectivamente como ninis, que no estudian, no trabajan, en como fin, si fuera todos su gusto. ellos, así es como si fuera su gusto. Ya ahí hay un pacto, ya ahí hay un acuerdo específico con el Consejo Coordinador Empresarial y con diversas organizaciones del sector patronal. En donde sí hay que destacar es que también el Consejo Coordinador Empresarial ya dijo que no existe esa luna de miel. Lo que hay, dice, es una relación respetuosa en donde el sector empresarial va a continuar presentándose como un ¿cómo se llama? Una persona que está, un interlocutor importante, un crítico, pero también trabajando y apoyando las políticas públicas que los empresarios consideren que son adecuadas para el país. Así es. Y en el 5 punto de este análisis entre lo bueno, que dice no todo depende de Andrés Manuel López Obrador, es que esto sí depende de él, ¿no? Ya ofreció una respuesta concreta a una de sus promesas centrales. El dinero a los jóvenes, o al menos una parte de este recurso, saldrá de un programa de aprendices, que entre paréntesis, Javier, hay que mencionar que ya en el acuerdo que tuvo en la reunión con a un presidente, Enrique Peña Nieto, pues se tomó la decisión de trabajar ya de manera conjunta el equipo de López Obrador con el equipo de Peña Nieto en la elaboración del nuevo presupuesto que se va a ejercer, tiene que aprobarlo la Cámara de Diputados y que se va a ejercer en el año 2019. Y es muy importante porque ya aquí va incluido este programa de aprendices. Y fíjense ustedes, es muy importante señalar esto. Se trata de 3.500 pesos mensuales para jóvenes que se incluyan en este programa, pero no es para que no hagan nada, porque hay gente que dice, les van a regalar el dinero. No, es para que entren a trabajar a empresas muy concretas de acuerdo al oficio o el tipo de trabajo que los jóvenes decidan que desean realizar, y durante un año es el programa del primer empleo, así se conoce en otras naciones de primer mundo,
Durante un año el gobierno federal entregará ese recurso de nómina a las empresas como un estímulo para la empresa, reactivar la economía y para los jóvenes que puedan entrar al mercado laboral y disponiendo de un recurso se reactiva también el mercado interno. Bueno, otro de los puntos que ya habíamos comentado, nada más que usted recordará, existen diversas clases y diversos tipos de empresarios en el país, y la inmensa mayoría pertenecen a los micros y a los pequeños y medianos empresarios. Un 1 o 2% cuando mucho de estos empresarios son los grandes magnates. Estos grandes magnates, usted lo recordará, estuvimos haciendo los análisis, varios medios de comunicación dieron a conocer algunos de los beneficios que les otorgó el estar siempre trabajando al amparo del poder bajo la sombra de la presidencia de la República, de las grandes amistades, los tráficos de influencia, y estos que incluso trabajaron de una manera deshonesta, por decirlo de la forma más benévola con ellos, y que trabajaron suciamente contra las tres campañas de Andrés Manuel López Obrador. Ahora ya aceptaron su triunfo y de hecho están prometiendo trabajar por el país. Y hoy en la mañana, hoy les una nota que te digo, es una vorágine de información, Sí. es una vorágine de datos, de nuevas cosas que se están haciendo, amigos y amigas, pero destaca el hecho de que Claudia X González, uno de estos empresarios que han sido siempre antagonistas, críticos muy fuertes con Andrés Manuel López Obrador, ya hace una nueva declaración diciendo que sí, que hay que trabajar con el nuevo gobierno en beneficio del país y que ellos están dispuestos a establecer un marco de relación respetuosa y siempre evitando las componendas. Parece ser que ya hay un canal abierto entre estos dos sectores, entre el sector de esos empresarios que están en esta organización que es el Consejo Nacional el Consejo Nacional de la pequeña y mediana empresa. No, esta de los magnates. El Consejo Nacional de Negocios. Consejo Nacional de Negocios. Sí, los meros chipocludos, como dicen. Ya está abierto este canal directamente con Andrés Manuel López Obrador y su principal círculo de colaboradores, entre ellos el empresario Romo, que va a ser el coordinador de gabinete, una cosa así parece ser. Y esto parece ser que le va a dar entonces un piso de estabilidad, al menos en el arranque, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También, por otro lado, López Obrador muestra menos intransigencia, de acuerdo a este análisis que se está haciendo en la revista Proceso. Sopesa aceptar la protección del Estado Mayor Presidencial. Aquí traemos una información muy interesante, se la vamos a pasar más adelantito. ¿Qué va a pasar con este Estado Mayor Presidencial y con este grupo de élite que era un ejército dentro del ejército, Galicia? También, por otro lado, ya eliminó los insultos y las descalificaciones, aunque siempre se nos va a quedar en el alma del proceso electoral esa frase de Ricky Riquín, Canallín. Como se quedó el cállate chachalaca. Pero fíjate cómo, a diferencia de lo que pasó con el cállate chachalaca, lo levantó, lo proyectó de una manera tremenda también en el segundo debate presidencial. Pero siento yo que lo bajó. Sí, por eso estoy diciendo que qué contradicciones, ¿no? A diferencia de lo de cállate chachalaca, que lo hunde, de Ricky Riquín Canallín, hay una diferencia fundamental, ¿no? Javier. Esto lo lanza contra el candidato, su contrincante de Ricky Riquín Canallín, y lo lanza como respuesta a una andanada de ataques que está haciendo Anaya contra él. Se aguanta y al final le responde así. Mucha gente se lo festinó, mucha gente no nos pareció cómo contestó, aunque nos haya divertido de momento o nos hayamos enojado. Pero lo cierto es que en el otro caso era contra la institución presidencial. Así haya sido Vicente Fox, claro, que lo que hizo fue desprestigiar esta institución presidencial, pero salieron a defenderlo porque fue contra el presidente de la República. Y me sirve esto del paréntesis para decir que qué bueno, a mí me dio gusto que Obrador haya reconocido la actitud más ecuánime, prudente de Enrique Peña Nieto en estas elecciones, ¿comparado con qué?
pues comparado con lo que él mismo dijo, comparado con al menos los dos presidentes anteriores, Sí, claro. con Calderón y sobre todo con Fox, Ujú. que metieron las manos hasta los codos en el proceso electoral y en contra de él, ¿no? Bueno, y insistiendo en este tema de los insultos y las descalificaciones, otros dos grandes frases que pronunció o momentos que lo elevaron también en el gusto de muchísimos mexicanos que estaban sumamente indignados con esta ofensiva tremebunda, brutal contra las libertades y el engaño, ¿no?, institucional, puesto ya por un grupo cínico que estuvo ejerciendo y continúa ejerciendo, aunque ya ahorita con muchísimo mayor moderación, ¿sí? Fue este tema de cuando lo identificaron de que venían los rusos que estaban asesorando, sí, que tenía hace recursos, este video, que Rusia estaba metiéndole recursos en la campaña. ahí en Veracruz, en el malecón de se Veracruz. pone su chapka, Así que es como se aquí conocen esas gorritas rusas. estoy esperando a los submarinos rusos y ¿cómo A Adrianovich? que vengan con el oro, sí, Amalovich. Y Amlovich. y el de la famosa cartera, ¿no? También con Ricardo Nayar, que Sí, dice, déjame, voy a esconderme, voy a cuidar mi cuando cartera, se ¿no? acercó muy Así agresivamente es. a entregarle un documento donde supuestamente lo evidenciaba de malos manejos en el gobierno del DF, se perdió de momento todo eso porque hizo el gesto de protegerse y de proteger la cartera a López Obrador, y eso fue muy divertido, ¿no? También le resaltan el hecho de la concordia, y aunque el punto número 8 es bien interesante porque habla de que cómo López Obrador se reencuentra con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Algo que le sirve a la izquierda, a esta izquierda muy sui generis del que se está hablando en este artículo en particular, y también para el beneficio del propio país y el distanciamiento con el subcomandante Marcos y el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que antier hizo un pronunciamiento, ¿no? Sí. Deslindándose totalmente de Andrés Manuel y diciendo, nosotros no vamos con ese gobierno, nosotros tenemos nuestras propias formas de ir evolucionando. Sí, el finquero es el mismo y cambian de capataces, ¿no? Algo así, fue su frase. Así es. Bueno, Entonces, en cuanto al ahí primer vemos una aspecto, posición realmente de izquierda, ¿no? así, Radical, bueno, anarquista, ¿no? Bueno, Más tirándose hacia allá, ¿no? es otra izquierda, Javier, que Es una a mí me izquierda, parece saludable que esté allí y que se encargue de estar haciendo pues la crítica también desde el extremo de la izquierda, la crítica al gobierno de Andrés Manuel. Claro. Pero me llama la atención lo que dice aquí el analista, dice, por una parte se reúne con Cuauhtémoc Cárdenas y dice, esto es bueno, le sirve a la izquierda en el país, pero por otra parte dice, paralelamente el distanciamiento con el subcomandante Marcos continúa, dice, pero esto necesariamente no es malo. No es algo malo. Dice, porque, como dijo por ahí alguien en los comentarios en la red, pues si nunca lo ha apoyado, nada ganado, nada perdido. Así es. Así, ¿no? Fíjate que lo que yo quisiera resaltar en esto, Alicia, de estas dos grandes figuras, ¿no? de la política nacional. Por un lado, Marcos, que la tiene, no jamás vamos a dejar de reconocer la importancia política de su figura en el contexto nacional, y Andrés Manuel, que después de 3 años y una lucha de decenios de años, amigos y amigas, finalmente llega a la presidencia de la República. Mira, Alicia, si entre los dos logran que estas comunidades indígenas chiapanecas zapatistas comiencen a salir del histórico retraso cultural, político, económico, social en el que nos hemos hundido los gobiernos y en la misma sociedad mexicana, qué bueno. Sí. Qué bueno. Creo yo que existen en este momento condiciones ideales para que cada quien por su lado, pero ahora sí de una manera muy consciente, salgan a defender finalmente y a levantar no nada más a las comunidades indígenas chiapanecas, sino a las de todo el país. Son casi 11 millones de mexicanos que viven, la inmensa mayoría de ellos, en la total marginación y en la pobreza más miserable. Y bueno, aquí se trataría también que dieran, sin perder su carácter crítico al gobierno de López Obrador, que dieran una muestra de madurez y de interés serio, sano por su gente, por las comunidades indígenas, porque jamás han tenido, y quién sabe si lo vuelvan a tener, un gobierno dispuesto al diálogo
y a resolver los problemas de las comunidades indígenas. Así es. Entonces será el momento de que, sin perder las diferencias, se sienten en la misma mesa a tratar de resolver los problemas de estos pueblos indígenas. Otra de las cosas que los mexicanos podemos vanagloriarnos de haber logrado en este proceso electoral, amigos y amigas, es que al menos dos micropartidos, ¿sí?, que en la práctica solo representan, dice el articulista, más que a sus dueños, no a nadie más, Ajá. dice aquí, podrían perder su registro. Amigos, esto es un hecho. En la nota por separada que tenemos hoy, Alicia, Ya vienen los datos. ya damos los datos de Animal Político, que ya hace el análisis con base a declaraciones del consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez. Sí, ya el Instituto Nacional Electoral ya abrió el procedimiento que se seguirá en los casos de los partidos políticos que podrían perder su registro. ¿De quiénes estamos hablando, amigos y amigas? Del partido Nueva Alianza y del partido Encuentro Social, de estos dos partidos. Sí, el Nueva Alianza, que se ha conocido como PANAL, pues usted sabe, es el partido que fundó la maestra Elbester Gordillo desde las estructuras corporativas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue el partido con el que ella ensanchó su poder y que estuvo siempre aliado, o casi siempre, salvo en el 2000 que se alió con Vicente Fox, estuvo aliado al PRI, ¿sí? Y así, aliado al PRI, fletados como pulga fletada sobre ese perro, Javier, Sí. pues ha llegado a tener grandes e importantes posiciones legislativas y algunas ejecutivas, pero ahora pierde el registro nuevamente en alianza con el PRI, Javier, y el PES, que es un partido de más reciente creación, apenas sí lleva su segundo proceso federal. Empezó en el medio sexenio de Peña Nieto hace 3 años y dio un avance importante en algunos estados como Baja California, o en lugares donde postularon candidatos que eran atractivos para la masa. Sacó altas votaciones locales, pero nacionalmente ahora pierde el registro. Y esto se debe a esto que han llamado algunos analistas el tsunami, que aún yendo en coalición, el tsunami electoral fue Morena. Entonces la gente votó masivamente por Morena. Sí, y fíjate... Y eso hizo que perdiera registro el PES. Antes los está salvando el PT, Javier. Fíjate que es bien interesante lo que sucedió con el PES, con el Partido Encuentro Social, porque es un partido que se beneficia de esta alianza, efectivamente, pierde el registro, sin embargo tiene una bancada de más de 60 diputados federales, amigos, y algunos senadores. Entonces, están viviendo una situación muy interesante que de alguna forma pudiera hacer que este partido totalmente cristiano, de una filosofía totalmente cristiana, amigos y amigas, pudiera en un momento determinado buscar de nueva cuenta su registro. Claro que lo va a intentar, Javier. Va a tener que ir en la primera elección solo. Sí. Y ahí dudo mucho de que pueda avanzar como lo hizo de manera tan espectacular en cuanto a las posiciones de elección popular, ¿no? Pero va a tener un grupo parlamentario bastante fuerte, va a tener también posiciones locales. Si tienen interés en continuar como partido, si este grupo parlamentario no terminan muchos de sus diputados yéndose a Morena o afiliándose a otro partido, y tienen interés en volver a pelear por el registro de su partido, lo harán en mejores condiciones que la primera vez, Javier, con esas posibilidades políticas fuertes que les va a tener un grupo parlamentario grande, ¿no? Así es. Entonces pueden reconquistar su registro, pero tendrán que ir solos y tendrán que sacar más del 3%. Quien también está en un tris, así en la rayita límite de perder el registro, fue el Partido de la Revolución Democrática, Javier. Aquí ya hay información. ¿Cuántos son? Mira, fíjate, vamos a tratar de sacar rápidamente estos datos que publica Animal Político, ¿no? ¿Con quién platica Animal Político para sacar esta información? Con Marco Antonio Baños Martínez. Sí. Él es el consejero del Instituto Nacional Electoral, pero es también el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del propio INE. Dijo lo siguiente, dice: quiero ser muy claro porque hay una discusión sobre este asunto de
del PRD. de cuántos, de cómo deberían de ganar para poder finalmente continuar como partidos con registro. Ajá. Hay quien dice que se tiene que alcanzar 3% en todas las elecciones y no es así. La Constitución dice, y también la Ley de Partidos, en el artículo 94, que con que se logre 3% de la votación válida en alguna de las elecciones realizadas, presidente de la República, senadores o diputados federales, es suficiente para ganar, para conservar su registro. Y luego vienen los datos duros de PANAL y de PES y hace también un análisis de lo que pasó con el PRD, con el Partido de la Revolución Democrática. Sí. Ahí le va. Por ejemplo, Partido Nueva Alianza obtuvo 0.99% de los votos. O sea, ni 1%, ni el 1% en las elecciones de diputados federales. Así es. No, perdón, para la presidencia. Para la presidencia. Para la presidencia. Luego, en los diputados federales tuvo 2.47%. No alcanzó el 3%. Y la de senadores, 2.30%. En ninguna alcanzó. Es bien interesante este 0.9% de los votos para la presidencia, porque te viene a demostrar cómo incluso dentro del mismo partido conservador, este partido cristiano, hubo gente que no aceptó un choque muy Obrador. fuerte, efectivamente. ¿Y por qué? Por temas como el derecho a la vida, sí, por la cuestión de los homosexuales, por los matrimonios de géneros, las adopciones. Eso fue evidente, pero ahí lo pagó. Después, en el caso de Encuentro Social, el PES, ahí les va. Elección presidencial obtuvo 2.7% de los votos. Perdón, lo que dije fue del PANAL. Sí, perdón. El primero fue el PANAL, perdón, disculpen. Ajá. En la de diputados, 2.40%. Déjame, te comento lo de PANAL, Javier. Dime, aquí lo interesante es que casi obtiene el 1% en votos presidenciales, pero acuérdate, con MID, o sea, no le entregó ni el 1% a su candidato presidencial. Y estamos hablando, ahora sí, de los maestros. La verdad, ahí está demostrada que los maestros, o el supuesto partido de los maestros, no estuvieron con MID ni con Anaya. Así los maestros fueron con López Obrador porque es quien les ha ofrecido la revisión de la reforma educativa, derogar esta reforma. El punto 0.99. Ni el 1% le dieron sus aliados al PRI. Está bien interesante. De cualquier forma, el análisis que había hecho de lo de Encuentro Social también es bien válido porque son 2.7% para la presidencia. También evidentemente no hubo ese contacto porque Andrés Manuel, fíjate, si hubieran votado por Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la ganan fácil. Claro, se quedan. Pero les ganó más el hecho de decir, no, primero están mis principios y yo no voy. Pero no podían votar de otra manera porque ya estaban registrados así en la boleta. Así es. Entonces, diputados 2.40, senadores 2.32, no logran el 3% en ninguna de las elecciones, bye, se van. Y ahora sí, en el caso del Partido Encuentro Social que va en alianza con Andrés Manuel, ahí lo que tú estabas diciendo fue un voto más o menos parejo, incluso fue un poquito más alto, unas décimas más altas en la presidencial. Obtuvo el PES el 2.7% en la elección de presidente de la República. En la de diputados 2.4% y en la de senadores 2.3%. Aquí sí de plano se lo llevó esto que decíamos ahorita, el tsunami Morena. Así es. Bueno, PANAL y PES son los únicos dos partidos que no sumaron al menos 3% de los votos en alguna de las 3 elecciones federales. Fíjate que yo leí recientemente este dato de alguna de las 3 elecciones y pensé que quien lo estaba comentando estaba equivocado porque siempre nos quedamos con la idea de que es la elección a diputados federales la que cuenta para el registro y los porcentajes generales que van a determinar las prestaciones de el presupuesto que entrega el Instituto Electoral, ¿no? Bueno, pues el PRD dice, partidos como el PRD no sumaron el 3% en la elección presidencial. Ni el verde ecologista. Fíjate nada más, los periodistas no votaron por el candidato del PAN, pero en diputados y senadores sí. O sea, los periodistas dividieron su voto. Y lo que se esperaba, ¿no? Sí, seguramente votaron por López Obrador, Javier, y votaron por sus candidatos a diputados y senadores. Mismo caso del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano. Que también se salvaron, amigos y amigas, porque lograron en alguna de las 3 elecciones
superar ese 3% y con eso bastaba. Mire, el Partido Verde obtuvo 1.85% en la elección presidencial. ¡Qué barbaridad! Tampoco votaron por Acuérdese, mí. el Verde y el PANAL iban a votar por mí, pues no votaron por él. Pero en la elección de senadores lograron 4.45, Fue ¿sí? clarísima Y el con mensaje eso, que pues, mandaron. con eso pues ya lograron, ¿no? Quedarse finalmente con su registro. Y ahora, pues lo que continúa en estos casos es eh, los que no lograron el umbral del 3%, al concluir los procesos de cómputos distritales, lo primero que se hace es designar un interventor, ¿sí? Que se Sí. encargará de revisar las cuentas de los partidos, sus deudas, sus inventarios, etcétera, y después sería la segunda etapa, que es la liquidación. Habrá que esperar a ver qué resultados se dan ya en las eventuales impugnaciones y que presenten los partidos involucrados. Pero fundamentalmente los que no tienen salvación son PES y PANAL. Bueno, pues para todos aquellos ciudadanos que ya estaban aplaudiendo y felices de la vida porque pensaban que se iban 4 o 5 chiquipartidos, entre ellos el PRD, no, no es así, se van nada más 2 y esos 2, pues existe la posibilidad, la ley no se los impide, Claro. de volver a solicitar su registro condicionado al resultado de las elecciones en los próximos comicios federales. Mira lo que nos dice Macario González. Muchas gracias, Macario, muy amable por estar con nosotros. Dice, debería desaparecer el PRI y el PAN, el Verde y todos los demás partidos chafas. Pues mira, lo que pasa es que la ley está muy fácil lograr ese 3% en Galicia. No lograr el 3% quiere decir que la verdad están Fíjate prácticamente que solos. no es tan fácil, Javi. Tuvo su razón de ser ese 3%, en un principio era el 2%, porque en la época del partido único, el partido dominante, el PRI, este partido volcaba todos los recursos del Estado a las elecciones, las leyes electorales estaban mucho más duras para la oposición que ahora, y la participación del gobierno en las elecciones era mucho más descarada. Y acuérdese usted que quienes calificaban la elección eran los diputados constituidos en colegio electoral, los electos, se constituían en colegio electoral y ellos eran los que calificaban la elección. Y entonces, para un partido nuevo, Javier, de oposición, entrar a la vía electoral, buscar las transformaciones, pues esta vía era muy, muy difícil. Yo recuerdo que así buscó su registro el Partido Comunista Mexicano, el PCM, así lo buscó el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido de la Revolución de los Trabajadores, varios partidos de izquierda, y era en realidad sumamente difícil conseguir ese 2% cuando lo que vemos hoy de guerra sucia y de linchamiento de los candidatos es poca cosa con lo que sucedía en aquel pasado, en el que muchas veces ni siquiera a guerra sucia llegaba, simplemente una ignorancia como si no existieran, como dijo Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo, y ahí andaba la gente haciendo campaña y fue muy, muy difícil en aquellos años lograr el registro. Y ahora mismo, por ejemplo, para los candidatos independientes, se les ponen unas metas muy altas, unos requisitos muy altos. En este caso, por ejemplo, los candidatos independientes se quejan, los auténticamente independientes se quejan de que es muy alto la cantidad de firmas de apoyo que deben de tener, ¿no? Sí. Entonces, depende mucho de esos factores, a ver si es poco o mucho. Para los partidos a mí me parece que está bien que quede en 3%, las fuerzas principales están ya muy representadas y es cierto, son muy costosos los partidos políticos. En general, todo el proceso electoral es muy costoso en México, en gran parte porque es un factor corruptor y en gran parte pues por la desconfianza que hay en los procesos democráticos, ¿no? Oye, el mismo Macario nos está preguntando que qué onda con Bonilla, con Jaime Bonilla, perdón, pero ganó, dice, ¿qué sabemos de él? Sí, arrasó. El señor Jaime Bonilla ganó la elección, pero así como Baja California se vistió totalmente de Morena. Sí. Morena fue el gran ganador en toda la República y Baja California ganó todo, absolutamente. Las 2 senadurías, las 7 diputaciones federales. Él se supone que está ya en el... parece ser que ayer le entregaron ya sus constancias. ¿Ayer le entregaron las constancias de senadores?
tanto a Bonilla como a la otra, perdón, no me acuerdo, pobrecilla, que tuvo un problema también, un conflicto en redes sociales muy fuerte. Sí. No me recuerdo su nombre, Ahorita perdón, se los pero voy a bueno, cambiar. pero ya los dos senadores baja californianos son estos dos morenistas y habrá que ver quién va a entrar en la circunscripción. También, bueno, obviamente desde el punto de vista de las senadurías debe de haber uno más, que creo que podría ser Se Arregui. apellida León, esa Alejandra León. Alejandra León. Alejandra León. Ella ya también ayer recibió su constancia como senadora. Y amigos y amigas, también el polémico militar que está acusado, Julián Leizaola, pues ya también es diputado porque estaba en el número 1 por el PES, precisamente en la circunscripción número 1 como diputado. También nos permitan, para tratar de, primero vamos a saludar a las personas que están también con nosotros, vamos a hacer un pequeño paréntesis. A Liz, bueno, ya amigos y amigas, Liz, desde hace rato nos saludamos. Liz, querida. Norma La Madrid, ¿qué tal, Norma? Qué gusto saludarte. Hola, Un afectuosísimo saludo también para ti. Daniel Arellano está con nosotros. Daniel, ya empezamos poco a poco. Otra vez nos vemos las caras, Daniel. Otra vez, poco a poco vamos a empezar. José Luis Flores está también. José Luis, un abrazo para ti. Gran trabajo también que hizo como corresponsal de Cuatro Vientos en Juárez, en Chihuahua. Hola, José Luis. Sí, José Luis nos estuvo mandando información constantemente. También por José Luis y claro, después por las fuentes oficiales, pero por lo pronto por el trabajo que hizo José Luis ayudándonos a reportear cómo sucedía la elección en Juárez, nos dimos cuenta que allá en Juárez también arrasó Morena. Así es. No así en la capital del estado que se la llevó el PAN. El estado de Chihuahua quedó así muy pluralista, ¿no? El PAN se lleva a la capital, el Morena se lleva todo lo que es Ciudad Juárez y en Parral gana de manera muy rotunda candidato independiente. Qué cosa. Sí. Tete Manríquez, ¿qué tal, maestra? De nueva cuenta aquí ya empezando a tratar de levantar un poquito de calor, más del que hemos estado disfrutando en estos últimos días. Preciosa la sierra, ¿eh? De seguro en este momento las sierras de Baja California están preciosas con estas lluvias, que en las sierras de Baja California es la temporada de lluvias, es la tradicional, amigos y amigas, y bueno, pues allá llueve. Hubo una tromba en los valles intramontanos. Hubo un niño desafortunadamente que fue arrasado allá en la comunidad de Santa Catarina. Esperemos que, no se sabe, hubo una crecida muy fuerte de los arroyos allá y se llevó a un niñito. Esperemos que, pues parece que conviene el niñito. Carlos Maciel Ramírez, ¿qué tal, Carlos? Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradecemos mucho que estés, al igual que a Jorge Díaz Montes, muchas gracias. Dice, AMLO lo hará muy bien, con tanto poder hará cambios. Yo si fuera él, me volvería dictador. Es lo que así lo en el están gobierno. De acusar. Si es un genuino su personaje, no debería dejar el poder porque este país necesita mucho más de 6 años para reconstruirse. De por sí, ya lo traían con eso en la campaña sucia. Está hecho. López Obrador es un constitucionalista, Javier. Es un hombre que respeta el Estado de Derecho. Es un nacionalista y no es un hombre socialista, comunista, ni mucho menos, pero estas creencias, estas convicciones que tiene no le permiten a él plantearse una reelección. Incluso fíjate, tanto que quiere y respeta y admira a un presidente como fue Benito Juárez, dijo, lo único que yo critico de él es que se haya dado la reelección. Y vaya que si tú lo metes en el contexto histórico, Benito Juárez pues tenía que, primero no estaba prohibido por la ley, segundo tenía que reelegirse porque andaba a golpe de mata de un lado. Su presidencia estuvo marcada por intervenciones y guerras civiles, claro, intervenciones extranjeras y la guerra civil, ¿no? Y si no se reelige no podría haber decretado y llevado a cabo toda la época de la reforma, ¿no? Dice, el país está hecho pedazos en lo moral, en lo económico y en lo social. Esta no es una lucha de nacos contra fresas, es un proyecto de hacer un México para mexicanos que hasta hoy no han existido jamás. Fíjate, estimado Macario, que yo con mucho respeto también te quiero comentar lo siguiente. Yo creo que nos corresponde ahora a la sociedad. Lo habíamos estado manifestando antes del día 1 de julio, cuando decían, bueno, es que Andrés Manuel tiene el apoyo total, va a ganar, y había personas que dudaban de que iba a suceder también, si se van a hacer los cambios con la velocidad con la que el país los está esperando. Y hemos estado señalando de que, para empezar, este no es un gobierno que vaya a hacer transformaciones radicales, ¿sí?
de que puedan modificar así de raíz el sistema actual en la que nos gobernamos, en las que Pero el como régimen sociedad político seguimos. sí lo pueden cambiar en gran parte. Pero ahora nos corresponde, ok, ya salimos masivamente a votar de una manera histórica, como nunca, 30 millones están respaldando y le están dando una legalidad a este gobierno que nunca se había logrado desde, yo creo, desde el general Lázaro Cárdenas. Pasando lo de Cedillo, que Sí. ese es otro tema, ese es tema de otro costal, amigos. Sí, pero además con Cedillo el porcentaje fue alto, Ujú. pero el universo no fue tan grande. No fue tan grande, efectivamente. Y entonces, en un universo tan grande Como como el de es la ahora. cantidad de electores, que fueron 90 millones, casi 90 millones de electores año, del Estado 88, nominal, 89 89 y millones, fracción de millones de electores. En este universo, sacar el 53% de la votación es ahí sí, sin precedente sí, alguno en la totalmente. historia, ¿no? Pero amigos y amigas, si estamos hablando de que estamos haciendo una transformación democrática, bueno, entonces ahora a los ciudadanos de a pie, como usted y yo, nos corresponde no dejar a este gobierno como hemos hecho tradicionalmente con todos los gobiernos que nos han llegado al poder, en que nosotros creemos que votando ya estamos cumpliendo con la parte democrática que nos corresponde y ahí se ven. No, amigos y amigas, es el momento justo en que debemos de comenzar lo que hemos estado insistiendo tanto aquí, reflexionando, ¿sí? Y organizando. Ahora sí que a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, amigos, porque lo más fácil es que, pues es que prometió y no lo hizo, ¿no? Vamos nosotros a exigirle a este gobierno. Ahí se lo comentábamos a una persona que tuvimos la oportunidad de platicar con él en la calle, y le decíamos, hay que darle cuando menos un año a Andrés Manuel López Obrador para ver cómo va su gobierno. Ahora, no es nada más él, ¿sí? Y hay que recordar que también él ha dicho que cualquier acto de corrupción cometida por su gabinete o por sus familiares va a ser implacable. Y me gustó, fue una de las cosas que más me gustó de su discurso, Javier. Cuando dijo que sobre aviso no hay engaño, sobre aviso no hay engaño. No se va a permitir ningún acto de corrupción ni de compañeros de lucha, ¿verdad? Sí, Acuérdense, los aliados y los morenistas y todos los militantes y todos los que ahorita pueden tener puestos de elección. Algunos de ellos que son diputados federales ahora aquí en el tercer distrito. Que no son tan bien vistos. Que no son tan bien vistos, claro, efectivamente. Bueno, no se va a tener ninguna conmiseración, ninguna consideración en cuanto a corrupción se trata, ni con los compañeros de lucha, ni con los compañeros militantes, ni con los familiares, ni con los funcionarios públicos. A nadie. Dijo, y sobre aviso no hay engaño. Claro. Se va a actuar duro en este terreno de la corrupción. Y yo creo que sí lo va a hacer Javier, primero porque ya ha dado muestras de ello, y le sacan siempre a flote el caso de Bejarano cuando fue jefe de gobierno López Obrador, pero Bejarano cuando aparece con el escándalo de las ligas ya no era funcionario del gobierno. Y el caso del tesorero no incurrió en un acto de peculado o de corrupción, lo vieron jugando en Las Vegas, lo metieron a la cárcel acusado de posible lavado de dinero, pero no había vínculo con que haya desviado recursos del gobierno, como también en el caso de Bejarano, no hubo desvío de recursos del erario del Distrito Federal. Entonces, en esos casos también se exceden, ¿verdad? O por ignorancia o por mala fe, cuando le adjudican la conducta de Bejarano y del tesorero al gobierno del DF. No sucedió así en el gobierno del DF. Por eso, sigue. Sí. Bueno, tú mencionabas ahorita de que no es un gobierno de un solo hombre. Sí, lo que pasa, amigos y amigas, yo con eso cierro, o sea, aprovechando el comentario de Macario, o sea, de que debe de convertirse en un dictador, o sea, perdónenme, pero eso sería un gravísimo retroceso a lo que hemos logrado el día 1 de julio pasado. No, es al contrario. Tenemos que rescatar primero nosotros mismos como individuos, reconocer nuestros errores, comenzar a decir, ¿sabes qué? Soy así, debo de cambiar, debo de modificar, voy a empezar a saludar a mi vecino, voy a comenzar a platicar con él, voy organizándome para que los servicios se den y por ahí crecer, rescatar obviamente los partidos políticos, rescatarlos, amigos. La responsabilidad que tienen los morenistas es muy, muy grande. La ciudadanía
una gran, enorme mayoría de ciudadanos les ha entregado a Morena un poder muy grande también y casi fue a ojos cerrados, es decir, ninguno de los partidos que están aquí me convence, voy a votar por el partido de Andrés Manuel López Obrador, el que él fundó, y les han entregado este bono democrático enorme. Entonces no solamente se va a tratar aquí de lo que haga López Obrador como presidente, sino de la conducta política, ética, moral que tenga Morena. Y aquí sí que la tienen difícil, porque van a tener que pelear mucho el que Morena se convierta, yo digo que no lo es todavía, que fueron los ciudadanos quienes quisieron o quisimos verlo así, pero Morena todavía no representa la esperanza de México. Fue depositada en una persona que ya ha pasado todas las pruebas de fuego y demostrado que es un ser honesto, como es el caso de López Obrador, pero todavía Morena tiene prácticas y tiene personajes muy, muy deplorables, ¿no? O sea, políticamente no pasan la prueba muchos de ellos. Entonces, aquí el trabajo le corresponde a la gente honrada, decente de Morena. Aquí vimos, por ejemplo, en el caso de Ensenada, Javier, las diferencias enormes entre los que ocuparon cargos de elección y los cuadros políticos, muchos de ellas mujeres, que hicieron el trabajo de crear toda la estructura, de ir casa por casa, ciudadano por ciudadano, convenciéndolos de votar por Morena y creando una estructura increíble de defensa del voto. Yo no pensé que lo fueran a lograr, pero cubrieron el 100% de las casillas y tienen el 100% de las actas en las manos para demostrar el triunfo que obtuvieron, y eso se le debe a una estructura dirigida principalmente por mujeres que fueron las que hicieron este trabajo. Y yo las veía, iba a visitar la casa de Morena, a platicar, a preguntar cómo iba el proceso, y nunca vi ahí a los gallones que ocupan cargos de elección actualmente o que lo van a ocupar. Cargos directivos, Olga Alicia. Sí, ya si entramos al tema específicamente de lo que es Baja California, ahí precisamente, usted recuerde que el próximo año tenemos elecciones en Baja California, que tenemos un Partido de Acción Nacional con más de 25, 26 años gobernando el estado de Baja California, y que en esta administración se ha visto envuelto en infinidad de escándalos, de todo tipo. Sí. Y aquí lo hemos afirmado y lo continuamos afirmando, que estos escándalos deberían de llevar, sin lugar a dudas, bajo un sistema totalmente apegado a leyes, deberían de llevar a Francisco Vega de la Madrid a la cárcel. No hay de otra. Pero por otro lado también es necesario mencionar que en el caso específico de Baja California, Morena tiene muchos, pero muchos pendientes con la comunidad baja californiana, empezando con la no creación, ¿sí?, de estos comités directivos municipales, en el caso específico de Ensenada, ¿verdad?, que hay 2 elecciones sumamente sucias y que pues simple y sencillamente dejan ahí al garete a una organización a nivel municipal, y que también de repente hay sospechas de cómo algunos de sus dirigentes estatales sí se convierten en candidatos sin estar muy claro si dejaron previamente el cargo y en manos de quién y bajo qué procesos. Estamos hablando del ingeniero Bonilla, Jaime Bonilla, que también fue oscura la manera en que se convirtió en dirigente estatal del partido, y luego se convierte en candidato y por lo menos queda en duda si se respetó, ¿no? Aunque por lo menos formalmente se tuvo que haber respetado, si no, no le permiten ser candidato en el INE, Javier, porque Morena tiene estatutos que señalan que no puede ser candidato y dirigente del partido al mismo tiempo. Y luego es candidato en Galicia, se supone que no podía ser candidato de acuerdo a los mismos documentos básicos de Morena, siendo dirigente de un partido, y bueno, dicen, bueno, yo ya no soy presidente del partido, es fulano de tal, es un enviado de México, es un enviado, y dices entonces, pues ¿de qué se trata? Estas cosas, amigos y amigas, los baja californianos, y fundamentalmente en el caso específico de Morena, y quien quiera seguir por ese camino de Morena, pues deben de poner inmediatamente en la más amplia de las transparencias y de las limpiezas. Porque lo que viene, sabemos, es la elección de consejeros a nivel estatal. Ahí vamos a conocer finalmente si este grupo encabezado por Jaime Bonilla continúa siendo aquí una especie de cacique en el partido de Movimiento de Regeneración Nacional, ¿sí? Y va a continuar con esta forma de presentar
encuestas o sondeos para elegir a cuadros directivos, ¿sí? O a candidaturas. Eso ya no debe de funcionar. Los bajacalifornianos no lo debemos de permitir. Y evidentemente la gente que está afiliada a Morena, que me imagino que ahora va a ser una cantidad enorme de personas que van a querer ingresar a Morena, deben también de tener muchísimo cuidado, ¿sí? Para tener mucho cuidado con los que vienen el derecho de y limpiar la casa. Limpiar la casa, porque como nunca, Morena en Baja California está en clara posibilidad de convertirse en el partido dominante de las próximas elecciones en el año 2019 aquí en el estado de Baja California. Es que, perdonando totalmente la figura, pero no se me ocurre otra, algunos políticos sumamente oportunistas, egoístas, individualistas, que solamente buscan su bien personal, hincharse de dinero a costa del erario, han utilizado a los partidos políticos como si fuesen perros y ellos garrapatas que se les suban encima. Y a veces el perro ya está moribundo y las garrapatas siguen chupándole. Mientras ese perro tenga vida, siguen chupando ahí. Pero ahora que ese perro ya se murió, prácticamente está muerto, no le pueden sacar más, las garrapatas emigran y buscan otro animal. Entonces hay que tener cuidado de que Morena no se convierta en un animal infectado de garrapatas. Sí, bueno, eso... Qué fea comparación, pero sí. He visto a estos militantes con un partido deshecho o casi deshecho y que en realidad no les importa ni cuidar el partido como un instrumento de organización de la sociedad, como un ente de interés público, sino como una vía, un vehículo para llegar a las curules, a senadores, a diputados locales, federales y si se puede algún puesto en el Poder Ejecutivo. Y hasta ahí, y a veces son funcionarios, Javier, que se enriquecen porque tenemos una clase gobernante muy rica comparada con su pueblo y comparada con lo que ganan otros funcionarios del mundo, otros gobernantes, y con partidos pobres, partidos que hay muchos recursos cuando los entrega el INE para las campañas, pero luego cuando los entrega para la vida cotidiana, esos recursos también se los quedan las pulgas mayores, las garrapatas mayores, la burocracia que domina ese partido. En fin, Morena tiene que cuidar mucho este aspecto, Javier, y en el caso de Baja California ahorita vamos a llegar al tema local de por qué es tan grande la responsabilidad. 3-1 ganó Morena contra sus más cercanos contendientes, en el que en este caso era el PAN también, ¿verdad? Y que es un PAN en el poder, ¿no? Bueno, Javier, otra de las cuestiones que, volviendo a este análisis, este artículo que nos pareció muy interesante, que nomás no avanzamos, es que, bueno, ya lo habíamos dicho, López Obrador llega con una legitimidad absoluta por la cantidad de votos, pero también el hecho de que el gabinete que ha anunciado López Obrador será uno de los más preparados en la historia del país. Sus integrantes tienen 20 licenciaturas, 13 maestrías, 7 doctorados, 13 especialidades. Y eso nada más para hablar de la cuestión académica, pero son personas que en su inmensa mayoría tienen una trayectoria muy limpia, muy honorable. Sí, fíjate, ¿no? Que esto, Alicia, que estás mencionando nos llena de esperanza, porque de aquí en adelante podrían ser esta nueva administración, y es por eso, Macario, yo quiero comentarte esto. O sea, estamos en la antesala de conocer a mucha gente que no es nueva, que han trabajado haciendo grandes cosas, ¿sí? Pero que se han mantenido, se habían mantenido ocultos por esta terrible corrupción que teníamos con los funcionarios y los grupos de poder que habían acaparado la historia política del país y que no dejaban avanzar a nadie, ¿sí? Y que, pues, obviamente gozaban de las mieles de esta enorme corrupción y de la enorme impunidad con la que estaban funcionando los gobiernos, las administraciones del PRI, fundamentalmente, y del PAN, en esas dos administraciones federales que tuvo a nivel de la presidencia. Pero lo cierto es, Alicia, es que vamos a comenzar a ver hombres y mujeres, jóvenes, ¿sí? También haciendo un trabajo que nos puede sorprender y que entonces nos pueden sentar las bases, no para crear cacicazgos, no para crear autoritarismo, sino liderazgos, nuevos liderazgos. De esto es precisamente de lo que nos está hablando Ricardo Aguiñaga.
Nos dice, Morena debería de aceptar pura gente nueva. Efectivamente, gente con capacidad, gente con honorabilidad, gente de trabajo, gente de bien, amigos y amigas. Eso es lo que requiere el país para fortalecer la democracia y para comenzar a construirla, ¿sí? Porque de otra manera, ¿sí? Si empezamos a ver a estos oportunistas, que ya sabemos que se van a mover, que ya se movieron, de hecho, Sí. durante el proceso electoral, amigos y amigas, podríamos de nueva cuenta tener fracasos rotundos en la creación, en la construcción de esta nueva democracia en nuestro país. Bueno, y este es uno de los puntos precisamente que se analizan en texto publicado por Proceso. Y habla de este fenómeno de incremento de la politización en el pueblo mexicano que se dio en este proceso electoral. Dice, tanto en grupos activos como en los tradicionalmente apáticos. Este proceso, este incremento de la politización puede servir para encauzar de una mejor manera la transición, para observar más de cerca al ganador, al presidente López Obrador, y para hacer mejor ciudadanía. Esta es la etapa interesante que se está viviendo como sociedad, que lo hemos dicho muchas veces, va a ser sin duda alguna más participativa de lo que no había sido antes, ya en relación directa con la relación ciudadano-gobierno. Pero además, en efecto, Javier, se van a fortalecer liderazgos y hay buenos liderazgos, hay claro. una cantidad importante de líderes valiosos que se han forjado a través de varios años y que han estado trabajando, por lo menos en estas 3 elecciones muy cercanas a la candidatura de López Obrador. Está el ejemplo mismo de Claudia Sheinbaum, que va a gobernar la Ciudad de México y que yo la veo, si hace un buen gobierno, con enormes posibilidades de convertirse en la primer mujer candidata a la presidencia de la República. Ahí está objetivamente, ahí está enfilado un siguiente liderazgo, ¿no? Pero como ella, muchos y muchas más, ¿no? Que no terminaríamos ahorita de mencionarlas. Y creo que en el análisis que hace Proceso, Javier, también se destaca el hecho de que fue muy valioso que por primera vez los contrincantes opositores como a López Obrador, no opositores al régimen, sino a López Obrador, sí. Adversarios, mejor dicho, los adversarios de López Obrador, como fueron Mid y Anaya, hayan reconocido el triunfo. Y es que cómo no lo iban a hacer, si no, fue así un trancazo, fue contundente, ni manera de decir no, Claro. ¿sí? Y bueno, por fin, ¿verdad? Y esto se lo debemos también a la lucha llevada a cabo de años atrás por bancadas democráticas y militantes también, diputados de otros partidos, del propio PRI y del PAN. Por primera vez se va a lograr la paridad de género en el Senado, en la llamada Cámara Alta. Habrá casi tantas mujeres como varones, igual que en la Cámara de Diputados, Javier. Y bueno, aunque la ley no lo obliga, pero el gabinete de López Obrador es un gabinete ya de antemano con igualdad de género. Esto es muy valioso para nosotras, para las mujeres y por lo tanto para la sociedad. Más de la mitad de la sociedad estábamos en condiciones de inequidad, desigualdad absoluta en términos de participación pública, política y de representación de cargos de representación popular. Y en este sentido, Javier, pues es muy, muy importante lo que sucede. Y destaca pues precisamente los liderazgos de Claudia Sheinbaum o por ejemplo de Tatiana Cloutier, ¿no? Y claro, vamos a conocer cómo se desempeñe ahora la que fue magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Sánchez Cordero, que no es poca cosa. Por primera vez en la historia de México tenemos una secretaria de Gobernación mujer. Sí, están surgiendo, la verdad, y van a surgir todavía muchísimos más liderazgos, buenos liderazgos, esperamos que sean buenos liderazgos con ideas nuevas, frescos, con ganas de hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Con ganas de trabajar y dispuestos también a sumarse a un gobierno que se nos ha anunciado como un gobierno realmente apegado a la ¿cómo se llama? A la austeridad, que se requiere fundamentalmente para también sacar adelante todos los proyectos. Ayer también comentábamos con otras personas
el hecho de que, porque nos preguntaban, ¿de dónde va a salir el dinero para pagarle, por ejemplo, a los ancianos, a las personas de tercera edad, perdón, o a los estudiantes, a los jóvenes? Pues hacíamos cuentas de cuánto costaba al año la corrupción en este país. Son más de 138.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos, dice el Banco Mundial. Y López Obrador ha dicho, vamos a ser conservadores, pensemos que sean 300.000 millones, ¿no? De ahí van a surgir las primeras cantidades importantes para comenzar a hacer otro tipo de gobierno diferente. Sí. Mira, tenemos 1 hora con 4 minutos. Yo creo que paramos de momento, llegamos ya a lo bueno. ¿Qué te parece si mañana reanudamos con lo malo también que menciona este articulista de la revista Proceso en este trabajo que se publica, amigos y amigas, el día de ayer en la revista de Juan Carlos Ortega Prado? Y simple y sencillamente quisiera anunciar, con Baja California. Sí, quisiera anunciar un dato también muy interesante porque, de hecho, rápidamente, nada más voy a leer los primeros párrafos porque son dos notas muy interesantes, amigos y amigas, siguiendo con el tema de Andrés Manuel. Hay un trabajo de Linaloa Flores del portal Sin Embargo que dice que Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón ocultaron al país 12 millones de expedientes, amigos y amigas. Grandes misterios quedan ahora en manos de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de 12.333.746 millones de expedientes que están con características de reservados. Y tiene casos tan importantes, Olga, como por ejemplo el enriquecimiento de Vicente Fox y Martita Sagún, sí, su esposa. Que es un proceso abierto y lo inició, incluso lo investigó Calderón en el gobierno de Calderón. La guerra de Calderón, también todos los datos de estos, de qué estaba sucediendo, de los saldos. Odebrecht también, cerrado hasta el año 2021, amigos y amigas. CISEN y de Hacking Team, ¿sí? También hasta el año 2027 cerrado ese expediente. Lo de la guerra de Calderón, hasta el 2024, Olga. Conocer datos tan importantes para el país como el Zócalo, este estacionamiento privado en aquel informe el 2 de septiembre de 2014, en donde Enrique Peña Nieto convirtió en un gran estacionamiento el Zócalo de la Ciudad de México, amigos y amigas, con vehículos, con más de 250 vehículos, cuyo costo promedio por vehículo era de $1 millón. Sí. Cerrado hasta el día 2026, Olga, es impresionante. Todo el tema de las averiguaciones sobre Luis Donaldo Colosio, cerrado hasta el 2035. Sí. Es muy importante eso porque Andrés Manuel López Obrador puede abrirlos. Así es. Puede abrirlos y cuidado porque eso puede generar, Olga, también una limpieza a fondo de la corrupción en nuestro país. Esa es una. Y la segunda nota que yo nada más también quiero comentar así rápidamente es esta nota de Arturo Ángel de Animal Político que señala que de los 486 casos por desvío de recursos que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Ninguno ha sido hasta el momento objeto de detenidos o de procesados por parte de la Procuraduría General de la República. Esas cosas, amigos y amigas, son las que se deben determinar porque no puede ser que este país mantenga este tipo de situaciones y porque lo mencioné, el Estado Mayor Presidencial, hoy Jorge Carrasco de la revista Proceso también trae un artículo, un reportaje muy interesante. El Estado Mayor Presidencial estaba fuera de duda para el poder político militar. A esa guardia castrense a disposición del presidente de la República, de su familia, desde hace 76 años, Olga Alicia. Sí. La alcanzó la austeridad republicana pregonada por el próximo mandatario Andrés Manuel López Obrador. Sus millonarios recursos, sus equipos e instalaciones entraron en los planes de ahorro del futuro gobernante, pero también pesó su desconfianza hacia un cuerpo que sabe todo del presidente y que jamás ha rendido cuentas a nadie. Olga, y no es una cantidad mínima, son 2,000 elementos del ejército y la marina, algunos también policías federales, ¿sí? Con todo tipo de privilegios, ¿sí? Un cuerpo militar que se mandaba solo y que también ha estado al servicio de la represión, como la matanza estudiantil del 2 de octubre del año 1968. Amigos, 640 millones de pesos, ¿sí? Una tercera parte del total de gastos de la Presidencia de la República
para este cuerpo de élite que ahora va a ser enviado a sus cuarteles en la Secretaría de la Defensa a cumplir Nacional. funciones que ya están en la Constitución y Para... que estas eran por decretos presidenciales no constitucionales, ¿no? Del Sí. Estado Mayor. Pues siempre preguntaban qué va a pasar con el Estado Mayor presidencial, y es una pregunta importante porque el Estado Mayor presidencial se ha convertido en una élite de lujo dentro del ejército y provoca grandes reacciones dentro de las Fuerzas Armadas, de los militares, en contra de... Es como el equivalente a esa minoría oligárquica que tiene el empresariado, Así bueno, es. pero dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. Y cómo proceder, cómo hacerlo, ¿verdad? Para quitarle esa función y esos recursos que tiene, pues ha de ser de manera muy cuidadosa y con un gran respaldo, porque acuérdese usted que en estos elementos pueden estar los golpistas también, ¿no? Así es. Siempre ha sucedido así en los países que empiezan una transformación democrática profunda. Los más lastimados por decisiones que favorecen al pueblo, pues, y que en contraparte les afecta a ellos, son los que empiezan a encabezar movimientos desestabilizadores. Entonces, en este caso, el gobierno de López Obrador tiene que ser muy cuidadoso de cómo va a actuar en relación con el Estado Mayor presidencial. Sí. Él ha dicho, se va a reincorporar las fuerzas militares, y yo personalmente estaré al frente de fuerzas militares, y ha dicho él, fuerzas militares y policíacas, día con día, analizando el problema de la seguridad pública. ¿Y sabes cómo algunas voces han intentado presionar a Andrés Manuel López Obrador para que no desaparezca a este cuerpo militar de élite con el tema de su seguridad? Sí. Y eso, por otro lado, pues no deja, si lo podría tener una lectura de decir, bueno, mira, pero no tiene necesariamente, no tiene que ser necesariamente claro la seguridad, no tiene que depender necesariamente del Estado Mayor presidencial. Hay generales y hay militares muy honorables y que están dispuestísimos a cuidar del presidente, del nuevo presidente electo. Así es. Sí. Bueno, ¿terminamos con lo de Baja California? ¿Terminamos, Javier? ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, amigos, fíjense que Luis Levar del portal Monitor Económico, Luis, un afectuosísimo saludo para ti, dice, a pesar de la votación de Baja California mejoró notablemente, no se libró de ocupar el segundo lugar nacional con el menor porcentaje de votación en la elección presidencial. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de Baja California, con datos del Instituto Nacional Electoral, Baja California registró el mayor porcentaje de votación en 20 años con el 52.6%, incluso cerca de 20 puntos porcentuales por encima de la votación de alcaldes y diputados del año 2016. Sin embargo, la reacción a nivel nacional rebasó todas las expectativas y Baja California quedó en segundo sitio atrás de Sonora, donde votó el 51.89% del listado nominal, que es de 2.103.000 ciudadanos. Solamente votaron 1.091.000. Y otras entidades con baja votación fueron Guanajuato, la única entidad donde perdió Morena y que fue el PAN, el que ganó, con 53.19%. Luego Chihuahua, tu estado, con 54.39% y Nuevo León con 55.77%. Es de llamar la atención, Javier, que los estados más abstencionistas es donde está gobernando el PAN o donde gana el PAN. Es Baja California, gobernado por el PAN pues desde 1989. Guanajuato. Y campeón en abstencionismo. Guanajuato, que es el único estado donde ganó el PAN ahora las elecciones y que luce, ¿verdad? Destaca por su abstencionismo. Y Chihuahua, que está siendo gobernado recientemente de finales de 2016 para acá por un panista y que también tiene un alto índice de abstencionismo. Es muy interesante observar este fenómeno porque en el caso, por ejemplo, de Baja California te habla de un desencanto, una descomposición muy grande, cuando debiera de haber sido al revés. El hecho de que llegara al poder un partido diferente al PRI debe haber convertido a Baja California en un estado vanguardista, ¿no? En la lucha por la democratización de México, empezando por el propio estado, y no sucedió así. A diferencia de lo que sí sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México, Javier,
donde está la ciudadanía más participativa, ¿no? Pues fíjate que en después de Tabasco. Sí, en esta elección, en realidad, 70%. En realidad, el que fue el estado con una mayor participación es Yucatán. Yucatán, qué interesante. Yucatán, con el 75.38% de su listado nominal de electores, son los que participó, amigos y amigas, con mayor número de votantes. Después, efectivamente, le sigue Tabasco, en segundo lugar con el 71.1%, y la Ciudad de México con el 70.6%. Yucatán, de veras, es todo un ejemplo a seguir en motivos de participación. Ojalá Baja California, por ser una elección más local, de 20 puntos arriba de lo que ha sido Baja California, elección. Chihuahua, o sea, más de 20 puntos arriba de participación ciudadana. Pues esperemos que este año sea realmente un año, el próximo, de enormes transformaciones también en Baja California. Y bueno, pues eso va a depender evidentemente de los ciudadanos. Olga, 1:15, ¿cerramos? Cerramos por hoy. Y bueno, hay mucho que decir porque se nos quedaron muchísimos comentarios. Vamos a procurar, si no es hoy, el miércoles, Javier, tener aquí a nuestros compañeros de mesa. Si no es mañana, el miércoles. Si no es mañana, sí. Si no es mañana, el miércoles, tener un programa especial de análisis de lo que viene después del 1 de julio. Así es, amigos, y bueno, pues el día de hoy retomamos entonces nuestro programa en vivo. Queremos agradecerle mucho el favor de toda su atención. Hay más comentarios, pero la verdad es que ya nos hemos pasado. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar en nuestra comunidad Cuatro Vientos, y si le gusta el programa, dele like y compártalo, por favor, ayúdenos. Y en un ratito más subimos ya nuestro programa a nuestro canal de YouTube para que lo disfrute con una mejor imagen en alta definición. Olga Alicia, muchísimas gracias, y pues nos vamos con un poco de música de nueva cuenta hasta el día de mañana. Y que tenga... Muchísimas gracias. 1586 personas nos vieron en este momento. Muchas gracias. Compartan el programa para que seamos más. Cuatro Vientos. Periodismo en red. Hasta luego. Buen día. Ahí está. Y ahora...